Broca antigua. Los seres humanos modernos aparecieron hace entre 300.000 y 200.000 años. La gente vivió en cuevas hasta hace unos 10.000 años. Nuestros parientes humanos recién comenzaron a descubrir maquinaria compleja durante la Revolución Industrial. Entonces, tengo una pregunta. ¿Por qué se encontró un instrumento de hierro en una veta de carbón de cientos de millones de años? Cuando la Sociedad de Anticuarios de Escocia se reunió para discutir negocios en 1852, John Buchanan se acercó a ellos con una información increíble. Le habían informado de una misteriosa herramienta de hierro encontrada en una veta de carbón por mineros cerca de Glasgow, Escocia. El misterioso instrumento estaba enterrado profundamente debajo de arcilla diluvium, debajo de rocas de más de 2.1 metros de espesor. No había manera de que la herramienta se hubiera deslizado accidentalmente tan profundamente en la tierra y luego se hubiera envuelto mágicamente en una veta de carbón. Si no llegó allí por arte de magia, ¿cómo llegó? En la reunión de anticuarios, los científicos ofrecieron sus propias versiones de lo que pudo haber sucedido. Algunos pensaron que la herramienta era moderna y se había roto un taladro durante la prospección de carbón, pero Buchanan refutó esta hipótesis, diciendo que la herramienta estaba completamente encerrada dentro de una cáscara de carbón intacta. Otra hipótesis fue que el artefacto fue dejado atrás por una civilización antigua, una que existió mucho antes de que los humanos evolucionaran. Esta pieza de metal podría provenir de una antigua operación minera. Podría ser un trozo desprendido de una nave alienígena. Lo único seguro es que no pertenece aquí. ¿Y tú cómo crees que se atascó la herramienta dentro del carbón? Me encantaría saber lo que piensas en los comentarios. La ciudad perdida hundida de Cuba. A 609 metros de la superficie del océano, frente a la costa de Cuba, se encuentra una ciudad. Es una ciudad hundida que fue descubierta en el año 2000 por una empresa de investigación canadiense. Hasta el día de hoy, casi un cuarto de siglo después, ninguna de las preguntas importantes ha sido respondida. ¿Pero es posible que se trate de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida? En el 2000, Advanced Digital Communications inspeccionó las aguas frente a la punta de la península de Juanacabibes. Su equipo de sonar identificó algunas estructuras extrañas esparcidas por el fondo del océano. Parecía inquietantemente el diseño de una ciudad, solo que esto no tenía ningún sentido. Incluso teniendo en cuenta cualquier posible inundación que haya ocurrido en el pasado, esta ciudad es demasiado profunda. Está a 609 metros bajo la superficie. Vamos, simplemente no hay manera de que pueda haber una ciudad a una profundidad tan loca. Al mismo tiempo, no se podía negar el equipamiento de sonar. Las extrañas características estaban organizadas simétricamente, pareciendo una ciudad dividida por calles y avenidas. En el año 2001, la ingeniera marina Pauline Zelinsky y su marido, Paul, visitaron el lugar con un robot submarino. Enviaron al robot a las oscuras profundidades, ansiosos por ver qué capturaría en sus cámaras. Las imágenes capturadas les provocaron escalofríos. El robot filmó bloques de lo que parecía granito cortado suavemente. Algunos de los bloques medían entre 2.4 y 3 metros y parecían recién salidos de una cantera. Algunos estaban unos encima de otros, pareciendo pirámides primitivas. Otros bloques eran circulares, casi como ruinas de pilares o santuarios. Por todas partes estaban lo que parecían ser cimientos arruinados de casas y otros edificios. Las imágenes sugerían una ciudad, pero nadie quería creerlo. La estimación inicial de Pauline era que los edificios tenían 6.000 años de antigüedad, es decir, 1.500 años antes que las pirámides de Egipto. Pauline también sugirió que la ciudad estaba inicialmente en tierra firme. Obviamente no fue construido por sirenas. Y aunque eso debería ser imposible, tal vez la ciudad cayó al mar debido a un intenso evento volcánico. El mundo puede ser un lugar complicado. Durante una entrevista con el South Florida Sun Sentinel en 2002, Pauline dijo lo siguiente: las estructuras que encontramos en el sonar del barrido lateral simplemente no son explicables desde el punto de vista geológico. Hay demasiada organización, demasiada simetría, demasiada repetición de formas. Paul y Pauline estaban convencidos de que se trataba de un verdadero descubrimiento de una verdadera ciudad hundida frente a las costas de Cuba. Pensaron que parecía un enorme centro urbano. Todo esto sucedió hace casi 25 años. ¿Dónde está National Geographic? ¿Dónde están los arqueólogos? ¿Por qué no hay más información sobre la ciudad hundida? Esto es lo que sucedió. Los científicos oficiales empezaron a descartar el descubrimiento como una tontería. Por ejemplo, echemos un vistazo a Manuel Iturralde, del Museo de Historia Natural de Cuba. Dijo que las profundidades a las que se encontraron las estructuras planteaban demasiados problemas para la teoría de la ciudad perdida. Según sus cálculos, una ciudad habría tardado 50.000 años en hundirse tan profundamente.
Otra persona que compartió sus dudas fue Michael Fogg, de la Universidad Estatal de Florida. Le dijo a South Florida Sun Sentinel que sería genial si Pauline y Paul tuvieran razón, pero las estructuras están demasiado fuera de tiempo y fuera de lugar. ¿Sabías que los antiguos mayas tenían una leyenda muy similar al mito griego de la Atlántida? Los antiguos mayas hablaban de una isla misteriosa habitada por sus antepasados. Un día de la nada, la isla desapareció. Desapareció por completo bajo las olas. ¿Podría ser esa isla la ciudad hundida de Cuba? ¿Por qué no hemos tenido actualizaciones en los últimos 20 años? Déjame saber qué opinas de este descubrimiento en los comentarios. ¿Visitantes griegos en América del Sur? El Dr. Enrico Matievich ha relacionado un antiguo mito griego con un posible descubrimiento del Amazonas en la antigüedad. Está sugiriendo que los griegos llegaron a Sudamérica mucho antes que Magallanes y navegaron por el río Amazonas. Enrico es profesor jubilado de física de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Escribió un libro completo sobre la conexión de los mitos griegos con sitios de América del Sur. Ahora sigamos con Cadmo y el río Amazonas. Cadmo era el hijo del rey fenicio llamado Agenor. Su hermana era Europa, quien fue secuestrada por Zeus un buen día mientras se ocupaba de sus propios asuntos. Zeus tenía la mala costumbre de secuestrar mujeres mortales y dejarlas embarazadas. Casi todos los mitos griegos involucran la incapacidad de Zeus de guardar eso bajo su túnica. Cadmo intentó encontrar a su hermana, pero no lo consiguió. Intentó consultar el oráculo de Delfos, quien le dijo que abandonara su búsqueda. En cambio, le dijeron que encontrara una vaca que tuviera una media luna en su costado, la siguiera y luego construyera una ciudad en el lugar donde yacía la vaca. Aquella ciudad se convirtió en la legendaria Tebas. Más tarde, Cadmo se peleó con una serpiente parecida a un dragón, a la que destruyó. Terminó casándose con Harmonía, una diosa poderosa. Tuvieron muchos hijos, vivieron una vida feliz y nadie salvó a Europa. De hecho, ella desapareció por completo de su mito. Sin que Cadmo lo supiera, Zeus había llevado a su hermana a una isla y la había dejado allí. Pero Zeus a veces regresaba para que Europa pudiera tener sus hijos, siendo uno de ellos el famoso rey Minos de Creta. Básicamente la convirtieron en una máquina de hacer bebés para Zeus. La historia de Cadmo terminó cuando abandonó Tebas con su esposa y la pareja se transformó en serpientes. Pasaron el resto de su existencia como serpientes. Es un final realmente extraño para una historia realmente extraña. Ahora regresemos a Enrico y su extraña teoría. Recientemente afirmó que toda la historia de Cadmo y su lucha con el dragón serpiente es una alegoría del descubrimiento de los griegos del río Amazonas. Enrico llegó a esta conclusión repasando meticulosamente los antiguos textos míticos. Encontró pasajes que describen al dragón enemigo de Cadmo como un ser serpentino como un río, y otros pasajes que dicen cosas como avanzado con una poderosa ráfaga. Enrico admitió que la alegoría es poéticamente creativa. Sin embargo, dijo que definitivamente se trataba de la selva amazónica. ¿Qué pasa con la prueba física? Lamentablemente no hay mucho. Todo lo que Enrico realmente tiene es una interpretación extraña de un mito antiguo. ¿Será posible que los griegos estuvieran en la selva amazónica hace 2500 años? En 1969, el doctor Thor Heyerdahl construyó un barco utilizando papiro exactamente al estilo de los barcos del antiguo Egipto. Lo navegó desde Marruecos hasta Barbados, no una sino 2 veces. Esto demostró sin duda alguna que los barcos antiguos pudieron haber navegado hacia América. Aún así, no hay ninguna evidencia física de que los griegos encontraran el río Amazonas primero. No hay ruinas, no hay piezas de cerámica y solo hay un mito. La pirámide del volcán del Perú. El volcán parece un volcán, pero ¿es? Te voy a mostrar una imagen ahora mismo y quiero que veas si puedes notar la diferencia entre los dos. En el lado izquierdo de la imagen está el cono de ceniza del Valle de Andahuaylas. En el lado derecho de la imagen está la pirámide del volcán. ¿No se parecen sorprendentemente? Ambos parecen volcanes perfectamente naturales. Solo el volcán no escupe fuego y nunca lo ha hecho. Es una pirámide que fue construida por manos humanas en la antigüedad. Las imágenes que les mostré son cortesía de Robert Benfer, profesor de la Universidad de Missouri. Se dedica a la antropología biológica y tiene cierta obsesión por los montículos de esos hechos de tierra. En el pasado, Robert descubrió montículos de tierra con forma de orcas, cóndores y otros animales andinos en los valles costeros de Perú. Estaba buscando más movimientos de tierra de este tipo cuando se topó con el volcán. Robert y su equipo escalaron el volcán y comenzaron una investigación arqueológica completa. Cavaron una zanja dentro del cráter interno, que parece que debería estar llena de lava caliente y burbujeante.
Lo que encontraron, en cambio, fue una escalera derrumbada que conducía debajo de una gruesa capa de ladrillos de adobe. Parecía que Robert acababa de encontrar una ciudad enterrada dentro de un montículo volcánico en forma de pirámide. Al pie de la escalera había un suelo liso de yeso de barro y una chimenea. La chimenea estaba llena de trozos de carbón. El material orgánico permitió a los científicos determinar con precisión la última vez que se produjo un incendio en la chimenea. Fue entre el año 1492 y 1602 después de Cristo, durante la época de los incas. Era la época del Imperio Inca, pero este sitio no les pertenecía. El volcán se encuentra en la antigua tierra de Yungas. Los Yungas eran una sociedad completamente única separada de los incas. Puedes buscarlos en Google, pero no encontrarás mucho. Los Yungas son una región del bosque subtropical a lo largo del borde de los Andes en Perú, Bolivia y Argentina. Nadie sabe el nombre real de todas las culturas antiguas que vivieron en la región, por lo que a menudo se les conoce simplemente como cultura Yungas. El enorme montículo con forma de volcán probablemente se construyó alrededor del año 900 a.C., aunque tal vez un poco más tarde. Los arqueólogos no han podido ponerse de acuerdo sobre cuál era el propósito del montículo. No existen volcanes reales en la zona que sirvan de inspiración para su construcción. Sin embargo, no hay duda de que estaba destinado a ser una imitación de un volcán. Una cosa que los investigadores se dieron cuenta durante el proceso de datación es que el volcán fue construido durante una era de frecuentes eclipses solares. En 1521, 1538, 1539 y 1543 hubo eclipses solares. Esto es increíblemente raro. La probabilidad de que ocurran 4 eclipses solares seguidos durante la construcción del montículo es de aproximadamente el 0.0003%. Podría ser que los Yungas vieron los eclipses solares como una señal, pero como ocurre con el resto de los misterios del video de hoy, este sigue sin resolverse. El misterio de Norsun Tepe. Hay un sitio prehistórico en Turquía con una historia muy misteriosa. No es el famoso Göbekli Tepe. Estoy hablando de Norsun Tepe, un enorme montículo que se eleva a casi 30 metros de altura y unos increíbles 457 metros de largo. El descubrimiento de Norsun Tepe se remonta al año 1968. Un equipo de investigadores del Instituto Arqueológico Alemán excavó el montículo, que puedes ver aquí en esta antigua fotografía aérea. Pero los arqueólogos no tuvieron mucho tiempo. Se estaba construyendo la presa Keban y el nivel del agua estaba a punto de subir. Debían finalizar su trabajo de campo hacia el año 1974. Durante esos 6 años de investigación, los científicos alemanes encontraron un misterio increíble. Excavaron aproximadamente 40 capas de asentamientos que se remontan a hace al menos 7.000 años. Sin embargo, ten en cuenta que su datación se realizó hace 50 años, lo que significa que podría no haber sido exacta. Estas capas podrían remontarse mucho más atrás en el tiempo. ¿Pero qué quiero decir con capas de asentamientos? Cada asentamiento fue construido sobre las ruinas de otro, aún más antiguo. Se construyeron tantos pueblos uno sobre otro, que el montículo tiene evidencia de cada uno de ellos en una fina capa. Es como mirar las líneas de sedimentos del Gran Cañón, cada una correspondiente a su propio periodo de tiempo. Solo las líneas de Norsun Tepe revelan una historia larga y compleja que se remonta a la Edad de Piedra. Los arqueólogos creen que Norsun Tepe fue uno de los sitios más importantes de la antigua Turquía. La gente vivía aquí en edificios de adobe durante la Edad de Piedra, luego la Edad del Cobre, durante todas las etapas de la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro. Parece haber sido abandonado por razones desconocidas alrededor del año 2000 a.C. Desafortunadamente, todo el lugar se encuentra actualmente bajo el agua. Esta es una fotografía de Norsun Tepe después del año 1974, cuando se completó la presa Keban. Norsun Tepe se encuentra ahora en el fondo de un lago artificial. Casi justo al lado de la ciudad hundida de Norsun Tepe se encuentran las ruinas de Göbekli Tepe, muy famosa por ser el templo más antiguo del mundo con 12.000 años de antigüedad. Es posible que los dos sitios estén vinculados, aunque los arqueólogos no han encontrado ninguna prueba. Es difícil encontrar pruebas cuando el lugar que intentas estudiar está en el fondo de un embalse. Y ahora, antes de continuar, primero es hora de agradecer. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Suscríbete para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. Gigantes bíblicos en el norte de Palestina. Ha salido a la luz nueva evidencia de que los nefilim bíblicos eran reales y que el libro prohibido de Enoc es un hecho histórico. Tal vez seas un verdadero creyente al final de los próximos 5 minutos. El libro de Enoc es un antiguo texto apócrifo, escrito alrededor del siglo II a.C.
supuestamente escrito por el bisabuelo de Noé. No entraré en detalles específicos del libro, aunque desearía tener un poco más de tiempo porque el libro es asombroso. Para obtener más información al respecto, deberás ver los videos religiosos del canal, que revelan verdades impactantes sobre la Biblia y sus libros secretos. Lo que diré es que el libro de Enoc afirma que cuando Dios desterró a los Nefilim, fueron enviados al monte Hermón. Este es un lugar real en Israel. Su nombre significa ser desterrado. El monte Hermón está en la región de Basán, el mismo lugar donde dice la Biblia que vino el rey Og cuando luchó contra los israelitas después del Éxodo, cuando entraron en la tierra prometida. Se decía que el rey Og era un gigante, como Goliat. Se cree que cuando los habitantes entraron en la tierra prometida, esta todavía estaba ocupada por los descendientes de los Nefilim, conocidos como los Refaim. Sé que te estoy dando muchos nombres y puede resultar confuso. Esencialmente toda esta región supuestamente estaba ocupada por gigantes. Pero, ¿cómo es eso posible? Porque Og permaneció vivo aferrándose al costado del arca. Él era un polizón, aferrándose a las tablas de madera hasta que las aguas de la inundación desaparecieron y Noé pudo desembarcar el barco. Og incluso se menciona en el Deuteronomio como el único Refaim superviviente. La Biblia dice que medía alrededor de 4.2 metros de altura. Es de suponer que el rey Og tuvo más hijos en los siglos posteriores a que Noé desembarcara en el arca, pero sus hijos no eran tan grandes. Lo que sea que hiciera enormes a los Nefilim y a los Refaim, estaba comenzando a filtrarse fuera del linaje. Los hijos de Og probablemente medían más cerca de 2.7 metros de altura, tal vez 2.4 metros de altura, que sigue siendo increíblemente alto. Cuando los israelitas llegaron a las tierras del rey Og, destruyeron a los gigantes restantes. En los días del rey David, las únicas personas que todavía tenían un poco de sangre gigante eran las personas como Goliat de los filisteos, que medía entre 1.8 y 2.1 metros de altura. Esto me lleva a una nueva evidencia que les prometí. Un lugar llamado Gilgal Refaim, en los altos de Golán. En español se llama Rueda de los Gigantes. Este misterioso lugar es una formación rocosa inusual que, desde el suelo, no parece gran cosa. Sin embargo, desde el aire parece un laberinto, una impresionante serie de círculos formados por miles de pequeñas piedras. Hay 5 anillos céntricos. El anillo más externo tiene 152 metros de ancho. Esta formación rocosa es enorme. En el centro del laberinto hay un montículo de piedras sueltas de 4.8 metros de alto y 19.8 metros de diámetro. Los arqueólogos están bastante seguros de que se trata de una tumba, una que se hizo hace 5.500 años. Nadie ha podido confirmar nunca el propósito del montículo central. No saben en obstáculo para qué se utilizaba la rueda de los gigantes, pero hay teorías. La teoría más popular y sobre la que estoy aquí para contarles hoy involucra al rey Og. Se ha dicho que cuando los israelitas mataron al último rey de los gigantes, el último líder con sangre Nefilim fue enterrado aquí. Es una teoría apasionante y todos los vínculos están ahí para que parezca real. Lo único que les falta es el propio rey. Nadie ha podido encontrar nunca los huesos de Og para demostrar que fue enterrado en el corazón de este antiguo laberinto. Los extraterrestres de la roca gigante. Giant Rock es exactamente lo que parece. Es una roca gigante, algo que no parece particularmente fuera de lo común porque, bueno, es una roca. Pero en este caso no es la apariencia lo que importa, es la historia. Giant Rock ha atraído a espiritistas, ingenieros, curiosos y creyentes en extraterrestres durante décadas, no, durante siglos. Giant Rock se encuentra en el desierto de Mojave de California y tiene una asombrosa altura de 7 pisos. Esta es la roca más grande que jamás hayas visto. Cubre casi 557 metros cuadrados de superficie. Aunque no está confirmado, muchos creen que se trata de la roca independiente más grande del planeta. Bien, es grande, pero sigue siendo solo una roca, ¿cierto? No para los nativos americanos. Para ellos era un sitio espiritual utilizado para varias tribus que se remontan a miles de años atrás, hasta una época que ya nadie recuerda. No hay forma posible de determinar cuándo los primeros nativos utilizaron la roca como santuario religioso. En la historia registrada, los colonos europeos se interesaron por la roca en la década de 1930. Un inmigrante alemán llamado Frank Kritzer compró algunos equipos de minería y construyó una casa directamente debajo de la roca. Debe haber estado relacionado con una araña trampilla o algo así. Todos pensaban que estaba loco, pero también era un poco flojo con su escopeta, por lo que la gente tendía a dejarlo en paz. Frank instaló una enorme antena de radio en la cima de la roca para darle a su radio la mejor recepción.
Las cosas le iban bien hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando su enorme antena de radio alemana llevó a los lugareños a acusarlo de espía. La policía allanó su caverna y Frank acabó muriendo en circunstancias misteriosas. No señalaré a nadie, pero diré que estaba vivo antes del ataque. Más tarde, la policía se enteró de que Frank no era un espía. Él solo quería vivir una vida tranquila y literalmente bajo una roca. ¿Eso es mucho pedir? Puede que Frank haya sido un ermitaño, pero no estaba sin amigos. Cuando George Van Tassel se enteró del fallecimiento de Frank, comenzó a realizar sesiones de meditación en la antigua caverna de Frank. Fue durante esta época, a principios de la década de 1950, que George comenzó a recibir transmisiones de extraterrestres. George descendió a una locura alienígena. Afirmó que había sido transportado a una nave alienígena, donde conoció a un grupo de extraterrestres conocidos como el Consejo de las Siete Luces. Se inspiró para construir una máquina de rejuvenecimiento que llamó The Integratron. Durante los siguientes 34 años, George celebró convenciones sobre ovnis en Giant Rock, mientras recaudaba dinero para construir su máquina de rejuvenecimiento. Era una enorme estructura abovedada que, cuando estuviera terminada, sería capaz de recoger 50.000 voltios de electricidad estática del aire. Toda esa electricidad estática podría usarse para cargar el cuerpo humano. ¿Cargarlo para hacer qué? La máquina de George nunca estuvo terminada, por lo que nunca se cargó a ningún ser humano con 50.000 voltios de energía estática para ver qué sucedía. George tuvo un infarto y alguien intentó convertir su máquina en una discoteca. Ahora es un retiro de meditación con baño de sonido. George también había dicho que tendría poderes antigravedad y permitiría viajar en el tiempo. Este ya ha sido un viaje tan salvaje que probablemente te estés preguntando hacia dónde podría ir a partir de ahora. Así que necesito contarles cómo Giant Rock predice el futuro. En la década de 1920, los chamanes Hopi afirmaban que Giant Rock se rompería y, basándose en esa grieta, revelaría el futuro. La grieta se produjo 80 años después. En febrero del año 2000, un trozo enorme se desprendió de la roca. El líder espiritual, Sri Nath Divi, viajó al lugar e interpretó la ruptura. El dirigente dijo que era una buena señal de lo que vendrá, pero no dio ningún detalle específico sobre el futuro. Dangun, dios emperador inmortal de Corea. Siento que no escuchas lo suficiente sobre la antigua Corea. Se habla mucho sobre Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica, pero muy poco de la historia de Corea. Entonces me gustaría presentarles el misterio de Dangun Wangyeong, fundador del primer reino de Corea y nieto de Dios. El origen del pueblo coreano está envuelto en mitos y leyendas, muchas de las cuales son desconocidas para el mundo exterior. Una creencia que todavía mantienen muchos es que el pueblo coreano descendió del Señor del Cielo. El Señor del Cielo era Hwenin, considerado el verdadero gobernante de todos los cielos. Su hijo Hwanon deseaba gobernar la tierra. Hwanon siempre estaba mirándolo desde los cielos, anhelando el pequeño y extraño mundo que había debajo. Pidió permiso a su padre para gobernar la tierra y el Señor del Cielo le dijo que sí. Hwanon trajo a la tierra 3.000 de sus leales seguidores. Sus seguidores eran dioses del viento, las nubes, la lluvia y etc. Desembarcaron en el monte Tebe y establecieron la ciudad de Shinshi. Desde su ciudad en la montaña, los dioses gobernaban a los pueblos del mundo. A diferencia de muchos dioses de los mitos antiguos, estos dioses eran benévolos. Enseñaron a los humanos todo el conocimiento que sus blandos cerebros humanos podían manejar. Arquitectura, ingeniería, astrología, magia. Los humanos aprendieron de todo. El hijo del Señor del Cielo, Hwanon, se transformó en un hombre mortal. Luego se casó con Hunyo, quien dio a luz a Dangun. Dangun se convirtió en el primer príncipe humano de todo el país. Fundó el reino de Guyuseon aproximadamente en el año 2333 a.C. La parte que no sé y que nadie sabe es dónde termina la leyenda y comienza la verdadera historia. El reino de Guyuseon era muy real. Está registrado en algunos de los textos coreanos más antiguos, conocidos como Sembung Kyusa. Hasta el día de hoy, los coreanos celebran anualmente la historia de Dangun. La celebración se llama Gaejanjeol, o el día en que se abrió el cielo. Los ingleses simplemente lo llaman el Día de la Fundación Nacional. Es oficialmente una celebración del descenso de Hwanon del cielo a la tierra, que supuestamente ocurrió el 3 de octubre del año 2457 a.C. Los coreanos no ven esto simplemente como un festival antiguo que continúa en la era moderna, como mucha gente ve la Navidad o la Pascua. Realmente celebran el día exacto en el que creen que nació toda su raza.
¿Pensaste que esto iba a ser solo una historia sobre un mito coreano? Pero no del todo. Tengo un sitio arqueológico para mostrarte que te dejará boquiabierto. Dagon vivió 1908 años. Vivió más que nadie en la Biblia, aunque no tanto como los primeros reyes sumerios, que vivieron hasta 60.000 años. En la década de 1990, Corea del Norte afirmó haber descubierto el lugar enterrado de Dagon. Encontraron el mausoleo real donde fue enterrado el nieto de Dios de 2000 años. El mausoleo es enormemente controvertido. El gobierno norcoreano no permitió el acceso de ningún arqueólogo independiente. A nadie fuera de Corea del Norte se le permitió examinar o probar nada del sitio. El mundo entero tuvo que confiar en su palabra. Lo que encontraron fue una tumba piramidal de 22 metros de altura. Si no me creen, aquí les dejo una fotografía. Corea del Norte restauró el sitio en el año 1994, haciendo que el mausoleo pareciera nuevo. Sin embargo, nunca se han encontrado los huesos de Dagon. ¿Crees que este es el verdadero lugar de enterramiento del antiguo rey? Déjame saber abajo en los comentarios. Misterio de los ataúdes en miniatura. Hace casi 200 años se descubrieron en Escocia una serie de pequeños ataúdes realmente espeluznantes. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién los hizo, quién los dejó en la cueva o si eran parte de un diabólico hechizo de magia negra. Fueron encontrados en junio del año 1836. Un grupo de jóvenes estaba cazando conejos en las afueras de la ciudad de Edimburgo, cuando llegaron a una pequeña y apartada cueva excavada en un túnel en la roca. No fue un lugar fácil de encontrar. Estaba escondido detrás de unas losas de pizarra. Si estos chicos no hubieran estado jugando, la pequeña cueva aún podría estar escondida. Dentro de la oscura caverna habían 17 ataúdes en miniatura. Estos son artefactos legítimos que puedes ver por ti mismo ahora mismo en el Museo Nacional de Escocia. De todo lo que hay en el museo, nada captura la imaginación como estos ataúdes. Lo que pasa es que no estaban vacíos. Cada ataúd en miniatura contenía una figura en miniatura intrincadamente tallada. Había un mini cuerpo en cada mini sarcófago. Cada uno de los 17 pequeños ataúdes estaba ordenado. Habían 3 niveles, 2 filas de 8 y un solo ataúd en la parte superior. Era como un rey mirando desde arriba a sus campesinos. Pero, ¿qué podría significar? Cada ataúd mide aproximadamente 9.4 centímetros de largo. Cada ataúd contenía una pequeña figura de madera tallada y vestida con ropa personalizada. La ropa había sido cosida meticulosamente y luego pegada a las figuras de madera. Aquí hay una imagen de cerca de ellos en el Museo Nacional. La tela de cada figura procedía de la década de 1830, por lo que ninguno de los ataúdes había estado en la cueva durante más de 6 años. Cada figura también fue tallada con los ojos abiertos como una muñeca espeluznante. El 16 de julio del año de 1836, The Scotsman fue el primer periódico en publicar un artículo sobre el descubrimiento. Llamaron a la misteriosa cueva una fábrica de hechizos satánicos. El periódico sugirió que hermanas extrañas merodeaban por la zona, en posesión de un antiguo poder para lanzar hechizos mortales sobre sus enemigos, sepultando su imagen. Lo que el periódico intentaba decir era que las brujas podían haber puesto muñecos vudú en la cueva. Sin embargo, esa fue solo una interpretación. Los expertos del Museo de la Sociedad de Anticuarios dijeron que los ataúdes probablemente eran entierros honoríficos. Eran entierros simbólicos de hombres perdidos en el mar que no pudieron enterrar sus cuerpos reales. 80 años después, en el año 1906, The Scotsman publicó otro artículo. Esta vez, una señora local de Edimburgo se acercó al periódico con información nunca antes escuchada. La misteriosa dama afirmó que su padre había sido visitado en su negocio por un hombre peculiar. En una de sus visitas, el hombre había dibujado 3 pequeños ataúdes en una hoja de papel. Parecía un garabato ausente. Debajo de cada ataúd escribió una fecha: 1837, 1838 y 1840. La mujer continuó diciendo que durante esos años perdió a su padre, a su hermano y a otros familiares. Ella piensa que tal vez el hombre maldijo a su familia. Otra teoría es que se trata de restos de asesinos en serie. Mucha gente cree que pudo haber un vínculo con los notorios asesinos Burke y Hare, y que los entierros fueron diseñados para representar a las 17 víctimas. Pero eso podría no ser cierto, ya que 12 de las personas asesinadas eran mujeres y todos los cadáveres de los ataúdes estaban vestidos como hombres. La teoría más reciente es que las muñecas pueden estar relacionadas con la Guerra Radical de 1820. Durante la guerra, los trabajadores se declararon en huelga, pidiendo mejores condiciones. Es posible que los ataúdes se hayan dejado como una forma de ver resurgir el movimiento. ¿Qué teoría te gusta más? Déjame saber en los comentarios a continuación. Me encantaría saber tu opinión sobre este misterio espeluznante.
¿Crees que los griegos navegaban hacia el Amazonas en la antigüedad? Déjame saber tu opinión en los comentarios y gracias por ver este video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más cosas increíbles del canal.